Nadie notó al hombre negro arruinado, con las manos manchadas de grasa, que arreglaba un motor viejo junto a una caravana oxidada en una zona rural de Alabama. Entonces, un coche de lujo se detuvo. Una mujer varada con tacones de diseñador suplicó ayuda. Él, en silencio, reparó su motor con retales, con una brillantez absoluta. Pero minutos después, mientras ella se alejaba, un sonido ensordecedor llenó el cielo. Un helicóptero sobrevoló el lugar y luego descendió, aterrizando justo sobre su caravana. Lo que sucedió después silenció a todo el pueblo. Antes de empezar, dale a me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Ahora, comencemos. El hijo de Alabama se abalanzó sobre el techo metálico oxidado de una caravana olvidada, escondida tras un campo de maleza. Dentro, Ilaiche Brooks, de 38 años, se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, mirando fijamente una pieza del motor en su regazo. La caravana se sacudía cada vez que un camión pasaba por la carretera cercana, pero Ilaiche ya casi no lo notaba. La vida había sido así durante años, ruidosa, dura y pasando constantemente a su lado. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajos esporádicos, se movían con precisión. Ilaiche estaba sin blanca, pero tenía la mente aguda. Había estudiado ingeniería en la universidad antes de dejarla para cuidar a su madre enferma. Desde entonces, la vida no había sido amable. Vivía en esa caravana con nada más que una camioneta averiada, una caja de herramientas desparejadas y una mente llena de genio mecánico. Estaba trasteando con un alternador roto rescatado del desguace cuando oyó el lejano ronroneo de un motor de lujo. Curioso, salió y miró la carretera con los ojos entrecerrados. Un elegante BMW negro se había detenido, saliendo vapor de debajo del capó. La puerta se abrió y una mujer salió, visiblemente frustrada, tecleando en su teléfono con dedos impecables. Ilaiche se acercó lentamente, limpiándose las manos con un trapo sucio. Era alta, vestía con alta costura y, claramente, no era de por allí. Sus tacones se hundieron en la grava mientras murmuraba en voz baja. «Disculpe, señora. ¿Necesita ayuda?», preguntó Ilaiche cortésmente, con cuidado de no acercarse demasiado. Ella levantó la vista sobresaltada. Recorrió con la mirada sus vaqueros desgastados, su camisa manchada de aceite y su rostro cansado. Dudó un instante. «Mi coche se averió. El motor se sobrecalentó. Estaba llamando a asistencia en carretera, pero no hay señal», dijo visiblemente molesta. Ilaiche asintió, mirando el capó humeante. «Puedo echar un vistazo si quiere», hizo una pausa. Entonces, algo en su rostro cambió. Quizás era la desesperación, o quizás el calor la hizo más confiada. Se hizo a un lado. «Supongo que no puede empeorar», dijo. Ilaiche abrió el capó y examinó el motor. En segundos, diagnosticó el problema. Una manguera de refrigerante se había roto. Rebuscó en su camioneta y regresó con una vieja cámara de goma, unas abrazaderas y una jarra de agua. Mientras trabajaba, la mujer observaba en silencio, su mirada se suavizó poco a poco al notar sus movimientos cuidadosos y la velocidad de sus manos. «Eres bastante bueno en esto», dijo finalmente. Él asintió humildemente. «Lo intento». 10 minutos después, el motor volvió a la vida con un rugido. Ella lo miró atónita. «¿Cómo hiciste eso con piezas de desecho?». «Veo rompecabezas», dijo Ilaiche simplemente. «Y los arreglo». Metió la mano en su bolso y sacó una billetera. «Déjame pagarte». Ilaiche levantó la mano. «No hace falta». Me alegré de poder ayudar. Eso la detuvo. La gente ya no ayudaba sin querer algo. Al volver a su coche, lo miró de nuevo. Esta vez, su expresión era indescifrable. Se alejó conduciendo, desapareciendo por la carretera mientras el polvo se arrastraba tras ella. Ilaiche se volvió hacia su caravana, listo para volver al alternador.
Pero entonces el cielo rugió. Un sonido profundo y atronador resonó en lo alto. Los pájaros se dispersaron. El suelo tembló. Miró hacia arriba. Un helicóptero descendía directamente hacia su caravana. Lo que vendría después lo cambiaría todo. Las aspas del helicóptero que descendía cortaban el aire con un ritmo ensordecedor, haciendo vibrar las ventanas y aplastando la hierba mientras flotaba sobre la caravana de Ilaiche. El polvo se elevaba en densas nubes que se arremolinaban a su alrededor como una tormenta convocada de la nada. Ilaiche se protegió los ojos con un brazo, mirando con incredulidad. Había visto helicópteros antes en la televisión, sobrevolando carreteras en las películas, pero nunca tan cerca y nunca aterrizando en su tierra. El helicóptero aterrizó a pocos metros de su caravana, el viento aún dándose la vuelta al abrirse las puertas. Salió un hombre con traje azul marino, cabello gris engominado hacia atrás y gafas de sol de espejo. Detrás de él, una mujer más joven lo seguía, con sus tacones de diseñador inconfundibles incluso entre la polvareda. A Ilaiche se le paró el corazón. Era ella, la mujer del BMW. Solo que ahora no estaba sola, y no parecía alguien que simplemente se hubiera quedado varada en una carretera secundaria. Parecía poderosa. La clase de poder que da la gente detrás de ella, esperando instrucciones. La clase de poder que puede hacer que los helicópteros aterricen donde quiera. Ilaiche Brooks, gritó el hombre del traje con voz fuerte y clara. Ilaiche asintió, demasiado aturdido para hablar. La mujer dio un paso adelante. Su expresión se transformó de la frustración que él recordaba a algo diferente, algo serio, incluso respetuoso. Me llamo Vanessa Langston, dijo, con voz ahora tranquila y deliberada. Ayer me ayudaste sin dudarlo. No tenías ni idea de quién era. No pediste nada a cambio. Eso fue raro. Eso significó algo. Ilaiche parpadeó, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Soy el director ejecutivo de Langston Motors, continuó. Fabricamos motores para vehículos de lujo, aviones y, pronto, para transporte renovable. Me paso la vida rodeado de ingenieros, algunos con títulos de lujo, otros con currículums interminables. Pero ayer te vi trabajar con piezas de desecho y un camión oxidado, y vi algo que no se puede enseñar en un aula. El hombre a su lado le entregó a Ilaiche una carpeta negra. Vanessa le hizo un gesto para que la abriera. Dentro había una carta. Estaba impresa en papel membretado oficial, firmada al pie con tinta gruesa. Era una oferta de empleo. Ingeniero jefe, unidad de innovación de campo, sueldo completo, vivienda, prestaciones, posibilidad de reubicación inmediata. A Ilaiche le temblaban las manos. Hay gente con dinero que nunca me ha impresionado como tú, dijo Vanessa en voz baja. Dijiste que veías rompecabezas. Quiero darte rompecabezas que valga la pena resolver. Ilaiche miró la caravana que tenía detrás. La pintura descascarada, los escalones hundidos, el lugar donde había enterrado las flores favoritas de su madre. Volvió a mirar a Vanessa. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué yo? Vanessa no dudó. Porque creo que el talento nunca debe pasar desapercibido. Porque la bondad merece recompensa. Y porque no solo me quedé varado ayer, también me estaban poniendo a prueba. Y me recordaste algo que había olvidado. El helicóptero esperó, las aspas aminorando el paso. Ilaiche se quedó paralizado entre todo lo que sabía y algo que nunca había imaginado. Entonces, desde el interior del helicóptero, una vocecita gritó, «Papá, es él». La mirada de Ilaiche se dirigió hacia el sonido. Otro hombre salió de la cabina, pero lo que dijo a continuación hizo que a Ilaiche se le doblaran las rodillas. «Ilaiche Brooks», dijo el hombre, quitándose las gafas de sol. «Soy Arthur Langston, su padre. Y hace mucho tiempo, tu madre me salvó la vida». El mundo se detuvo de nuevo. Ilaiche se quedó paralizado, con el cuerpo clavado en el suelo mientras las palabras de Arthur Langston resonaban en sus oídos. «Tu madre me salvó la vida».
El mundo a su alrededor parecía distorsionarse, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara lentamente, dejándolo en un estado de incredulidad. Había oído historias sobre su madre, historias de cómo había sido enfermera, bondadosa, siempre pendiente de los demás, pero nunca imaginó algo así. Escuchar a un hombre de su talla, Arthur Langston, el magnate multimillonario, hablar de ella como si hubiera sido su salvadora, provocó una oleada de emociones en Ilaiche. Su madre, una mujer que había luchado tanto, que había trabajado incansablemente para criarlo sola, había ayudado una vez al hombre que tenía frente a él. Arthur se acercó, con su mirada penetrante y firme. Puede que no me recuerdes, Ilaiche. Solo fui un hombre que llegó a la vida de tu madre por un corto tiempo. Pero me trató como a un miembro de la familia. Fue su bondad, su capacidad de cuidar a los demás sin esperar nada a cambio lo que me mantuvo a flote cuando no tenía nada. Las palabras golpearon a Ilaiche como un martillo. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos de su madre inundaban su mente. Casi podía oír su voz, sentir su cálido tacto. Pero ella había fallecido hacía años, dejándolo solo con su amor y las lecciones que le había impartido. Siempre había intentado honrar su memoria, pero ahora, ante un hombre que la había conocido tan profundamente, sentía que había estado viviendo a la sombra de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Vanessa dio un paso al frente, con la mirada tierna al mirar a Ilaiche. Nunca supiste, ¿verdad?, que la bondad de tu madre salvó no solo una vida, sino muchas. Después de que ella ayudara a mi padre, él financió hospitales, investigaciones e innumerables organizaciones benéficas. Tu madre fue el catalizador de eso. Ilaiche apenas podía procesar sus palabras. Su madre había sido más de lo que jamás había imaginado. Ella había sido la chispa de algo enorme. Y Ilaiche ni siquiera había comprendido la verdadera magnitud de su impacto. Las emociones lo invadieron como un maremoto. La ira por la vida que se había visto obligado a vivir. La frustración por sentirse invisible. La confusión por cómo todo había cambiado tan repentinamente. Todo lo invadió de golpe. La voz de Arthur se suavizó al continuar. Nunca te contactamos, Ilaiche. Tras la muerte de tu madre, pensamos que querías mantener las distancias. Pero ahora, después de ver lo que hiciste con solo restos, me di cuenta de que perdimos la oportunidad de honrarla como es debido. Perdimos la oportunidad de ayudarte. Las aspas del helicóptero volvieron a girar, cortando la tensión que flotaba en el aire como una espesa niebla. Vanessa asintió con la cabeza a Arthur, quien se giró hacia Ilaiche. Sé que esto es abrumador, pero tenemos una oferta para ti. Una que lo cambiará todo. Tu futuro, tu vida, tu potencial. La carpeta que Vanessa le había dado antes aún estaba en sus manos, pero ahora la sentía más pesada, más sustancial. Ilaiche siempre había soñado con una vida donde no tuviera que luchar, donde pudiera usar sus habilidades, sus talentos para algo más grande. Pero esto estaba más allá de sus imaginaciones más descabelladas. Sé que no estaba seguro, dijo Arthur con voz firme y llena de convicción. Pero la decisión es tuya. Creemos en ti. Creemos en el trabajo que hizo tu madre, y ahora queremos ofrecerte la oportunidad de continuar ese legado. Ilaiche sintió el peso de todo. Las decisiones, las expectativas, las personas que estaban frente a él y que creyeron en él de una manera que él nunca creyó en sí mismo. Había llegado tan lejos en su vida. Pero esto era una oferta que superaba sus sueños más descabellados. Ven con nosotros, dijo Vanessa, con voz tranquila y autoritaria. Puedes marcar la diferencia, Ilaiche. Puedes crear el futuro del que tu madre se habría sentido orgullosa. La puerta del helicóptero estaba abierta y el momento pendía de un hilo. Ilaiche echó un último vistazo a su caravana. La vida que había conocido durante tanto tiempo. Una vida llena de dificultades, pero también de orgullo. Había trabajado con sus manos. Había sobrevivido. Y nunca había pedido nada. Y ahora,
Aquí estaba el mundo ofreciéndole todo lo que siempre había deseado. La oportunidad de construir algo mucho más grande que él mismo. ¿Estás listo?, preguntó Arthur, con los ojos llenos de promesas. Y Laiche respiró hondo. Su corazón se aceleró, su mente dio vueltas. Pero una cosa estaba segura. La vida nunca volvería a ser la misma. Y Laiche dio un paso adelante, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no había vacilación ni duda en su mente. El mundo a su alrededor se había abierto de repente, ofreciéndole la oportunidad de escapar de la pequeña y polvorienta caravana donde había pasado la mayor parte de su vida, preguntándose si alguien alguna vez lo notaría. Pero ahora era como si el universo mismo hubiera conspirado para... Esta oportunidad se le presentaba. Al subir al helicóptero, la puerta se cerró tras él con un golpe sordo, sellándolo en esta nueva realidad. Los motores rugieron, elevándolos hacia el cielo. El paisaje de su pasado se desvanecía lentamente en la distancia. Bajo ellos, el pequeño pueblo que siempre se había sentido como una jaula. Las calles que había recorrido solo. El remolque que había sido su refugio. Esas cosas ahora no eran más que puntos, insignificantes bajo el vasto cielo. El helicóptero se elevó aún más, y Laiche sintió el peso del momento oprimiéndolo. Ya no había vuelta atrás. Se giró para mirar a Vanessa, sentada frente a él con una actitud tranquila, como si fuera un día más. Pero Laiche sabía que no era así. Ella había visto algo en él, algo que la había hecho decidir que él era el indicado para continuar el legado de su madre. Siempre había soñado con una vida mejor, pero nunca había imaginado este tipo de transformación. El helicóptero, el poder, la gente que lo rodeaba, todos representaban un mundo que nunca había conocido. Un mundo que nunca había. Incluso se atrevió a soñar. El helicóptero voló durante lo que parecieron horas, pero en realidad, solo fueron unos minutos. Se dirigían a un aeródromo privado en las afueras de la ciudad, donde la verdadera transformación aguardaba a Laiche. El tren de aterrizaje aterrizó suavemente y el helicóptero aminoró la marcha hasta detenerse frente a un enorme hangar. Su diseño elegante y moderno contrastaba marcadamente con el polvoriento y destartalado remolque que acababa de dejar atrás. Vanessa le hizo un gesto para que la siguiera, y los pies de Laiche se movieron automáticamente, como si tuvieran mente propia. Las puertas del hangar se abrieron con un zumbido sordo, revelando una extensa planta de fabricación. El lugar era enorme, con filas de máquinas y técnicos trabajando diligentemente, creando motores y vehículos de vanguardia. El sonido del metal al chocar, el zumbido de las máquinas y las conversaciones a toda velocidad de los ingenieros llenaban el aire. Aquí, dijo Vanessa en voz baja, es donde todo comienza. Laiche miró a su alrededor con asombro. Había visto fábricas en documentales de televisión, pero estar en una era una experiencia completamente diferente. Podía oler el aceite, el metal, el trabajo duro que se invertía en cada máquina, en cada vehículo. Y en medio de todo, sentía algo que se agitaba en su interior. Lo mismo que había sentido cuando arregló aquella vieja camioneta en su patio trasero. La emoción de crear, de resolver un problema con sus manos. Verás, continuó Vanessa, aquí es donde surge la innovación. Pero la innovación no se trata solo de tecnología. Se trata de visión. Se trata de ver lo que otros no pueden. Y tú, Laiche, tienes esa visión. Entiendes cómo funcionan las cosas, cómo se pueden mejorar. Por eso estás aquí. Laiche tragó saliva con dificultad. Nunca se había considerado nada especial. Era solo un tipo que sabía arreglar cosas, al que le encantaba desmontar máquinas y volver a montarlas. Pero aquí, en este mundo de ingeniería de alta tecnología, era algo más grande de lo que jamás había imaginado. Vanessa lo condujo a un escritorio donde le entregó una tableta. La pantalla se encendió, mostrando planos y esquemas de un motor que Laiche nunca había visto. Su complejidad lo dejó sin aliento. Era mucho más avanzado.
más que cualquier cosa en lo que había trabajado, pero el desafío era evidente. Esto era lo que había estado esperando toda su vida. Un rompecabezas, una prueba de todo lo que había aprendido y todo lo que aún podía aprender. Dijo Vanessa, es el siguiente paso en energías renovables. Si logramos que este motor funcione, revolucionaremos la industria. Cambiaremos el mundo, y quiero que seas tú quien ayude a lograrlo. Ilaiche miró fijamente la pantalla, mientras el peso de la tarea comenzaba a hacerse notar. Era abrumador, pero emocionante. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, arreglándoselas con lo que encontraba. Ahora estaba allí, al borde de algo mucho más grande que él, algo que podría dejar un legado no solo para él, sino para el mundo entero. ¿Crees que estás listo para esto?, preguntó Vanessa con la mirada firme e intensa. Ilaiche no respondió de inmediato. En cambio, estudió la pantalla, absorbiendo cada línea, cada detalle. Ya no se trataba solo de máquinas. Se trataba de visión, de traspasar los límites de lo posible. Se trataba de crear algo que pudiera cambiar vidas. Finalmente, la miró, con la voz llena de una tranquila confianza que nunca supo que poseía. Estoy listo. Los labios de Vanessa se curvaron en una pequeña sonrisa. Sabía que lo estabas. El aire en la percha pareció cambiar. El peso del momento se cernía sobre ellos. Ilaiche sabía en el fondo que este era el comienzo de algo increíble. No tenía ni idea de a dónde lo llevaría este viaje. Pero de una cosa estaba seguro. Nunca volvería a ser el mismo. Ilaiche permaneció allí, sintiendo el peso del momento oprimiéndolo. El zumbido de las máquinas a su alrededor se desvaneció en el fondo mientras se concentraba en la tableta que tenía en las manos. Cada plano y diagrama representaba un desafío que estaba decidido a superar. Este no era el mundo que había conocido. El mundo de los parques de caravanas, las dificultades de los pueblos pequeños y el trabajo improvisado. Sino algo mucho más grande. Había pasado toda su vida siendo subestimado, marginado por el sistema que lo veía como nada más que un mecánico de la nada. Pero ahora, en esta elegante fábrica de alta tecnología, tenía la oportunidad de demostrar que era más que solo su pasado. Era alguien capaz de cambiar el futuro. Vanessa estaba a su lado, su presencia serena y firme, una silenciosa afirmación de que creía en él. Ilaiche nunca había tenido a nadie que creyera en él de esa manera. Siempre había estado solo en sus sueños, trabajando en coches y motores viejos con la esperanza de que algún día alguien se diera cuenta. Pero aquí, rodeado de tecnología de vanguardia y la promesa de un futuro que nunca imaginó, podía sentir que el camino se aclaraba. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo, dijo Vanessa, con su voz interrumpiendo sus pensamientos. Este motor no es solo una máquina. Es una revolución a punto de ocurrir. Y necesitamos a alguien que vea el mundo de otra manera. Alguien que no solo solucione problemas, sino que pueda visualizar el futuro. La mirada de Ilaiche oscilaba entre los planos y las personas que trabajaban a su alrededor. Cada uno absorto en sus propias tareas. Ingenieros y técnicos trabajaban con un propósito, pero se movían con una sensación de serena confianza. Era evidente que ya lo habían hecho antes, pero Ilaiche nunca se había enfrentado a un desafío como este. Una cosa era arreglar un coche, pero esto era algo que cambiaría industrias, cambiaría vidas y tal vez incluso cambiaría el mundo. Pero había algo más en la mente de Ilaiche, algo que comenzaba a carcomerlo. Estaba agradecido por esta oportunidad, más agradecido de lo que jamás podría expresar. Pero también sentía una profunda responsabilidad. No se trataba solo de arreglar máquinas. Se trataba de asumir un legado. El legado de una mujer que había confiado en él, que había visto en él algo que nadie más había visto. No podía permitirse decepcionarla. Con el paso de las horas, la concentración de Ilaiche se agudizaba. Cuanto más estudiaba los diseños, más encajaban las piezas del rompecabezas. Ahora podía verlo. Los pequeños ajustes, las modificaciones para hacer el motor más eficiente,
más potente. Pero no bastaba con mejorarlo. Tenía que replanteárselo todo desde cero. La solución no estaría en los detalles. Se encontraría en la visión, en su capacidad de mirar esta máquina y ver algo que nadie más veía. Vanessa lo visitaba de vez en cuando, ofreciéndole algunas palabras de aliento, pero nunca lo inmovilizaba. Confiaba en que él encontraría su propio camino. Y Ilaiche lo apreciaba más de lo que jamás imaginaría. Había pasado gran parte de su vida escuchando lo que tenía que hacer. Que sus sueños eran demasiado grandes, demasiado imposibles. Pero aquí, en este lugar, era libre de soñar sin límites. Con el paso de los días, Ilaiche empezó a sentir un extraño cambio en su interior. Ya no era el niño que había crecido en el parque de caravanas, sobreviviendo, arreglando motores viejos para ganarse la vida. Ahora era alguien diferente. Alguien que pertenecía a este mundo. Lo sentía con cada tarea que completaba. Con cada desafío que enfrentaba. Pertenecía aquí. Estaba destinado a estar aquí. Y mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, perfeccionando diseños y haciendo ajustes, se dio cuenta de algo aún más profundo. Tenía el poder de crear algo que lo cambiaría todo. Una noche, mientras la fábrica se vaciaba lentamente, Ilaiche permaneció en su escritorio, con la vista fija en la pantalla. El motor comenzaba a tomar forma en su mente, y las últimas piezas del rompecabezas se encajaban. Había logrado avances que nadie esperaba. Se había arriesgado, había intentado cosas que nadie más se había atrevido, y ahora estaba listo para mostrarle al mundo lo que había logrado. Vanessa se acercó por detrás, sus pasos silenciosos sobre el suelo pulido. ¿Cómo va?, preguntó en voz baja, pero con un dejo de orgullo. Ilaiche se recostó en su silla, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Está listo». Vanessa arqueó una ceja, visiblemente impresionada. «¿Listo? ¿Te refieres al motor?», asintió. «Sí, no solo está listo. Es mejor de lo que nadie podría haber imaginado. No solo estoy arreglando este motor. Lo he reinventado». Vanessa lo miró fijamente un buen rato y luego, sin decir palabra, se giró y caminó hacia la fábrica. Ilaiche la siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Este era el momento en que todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, se pondría a prueba. Al acercarse a la zona de pruebas, el equipo de ingenieros y técnicos se reunió a su alrededor, con la mirada fija en Ilaiche. Vanessa se giró para encarar al grupo con voz autoritaria. «Damas y caballeros, este es Ilaiche. Ha estado trabajando en un nuevo diseño que podría cambiar nuestra forma de pensar sobre la energía. Hoy vamos a ver si ha logrado lo imposible». Ilaiche respiró hondo. Podía sentir las miradas de la sala sobre él, pero no había miedo en su corazón. Este era su momento. Para esto había nacido. Mientras la máquina cobraba vida con un rugido, las manos de Ilaiche se apretaron con fuerza sobre los controles. El motor zumbó, luego ronroneó, su potencia creciendo constantemente. Y entonces, en ese momento, sucedió algo increíble. El motor superó todas las expectativas. Funcionó con más suavidad, eficiencia y potencia de lo que nadie hubiera creído posible. Ilaiche lo había logrado. Había creado algo extraordinario. La sala quedó en silencio y luego, lentamente, comenzaron los aplausos. La voz de Vanessa se elevó por encima del resto, llena de orgullo y admiración. «Ilaiche, lo has logrado. Has demostrado que nada es imposible». Ilaiche permaneció allí abrumado por la magnitud del momento. Había transformado su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Pero esto era solo el comienzo. Y mientras los aplausos resonaban a su alrededor, supo que estaba al borde de algo aún mayor. El día que anunciaron el lanzamiento público, Vanessa le entregó a Ilaiche un bolígrafo para que firmara los documentos finales. La sala estaba llena. Abogados, ejecutivos, ingenieros, todos esperando. Ilaiche la miró y ella sonrió. «Te lo ganaste», susurró.
Miró el documento un momento, su nombre impreso junto al título, Director Visionario. Parecía surrealista. Casi podía oír a su yo más joven riendo con incredulidad. Con una respiración profunda, firmó. Cada letra firme, cada trazo lleno de propósito. La sala estalló en aplausos, pero Ilaiche no los oyó. En su mente, estaba de vuelta en el pequeño garaje donde todo comenzó. El olor a aceite, el frío de las mañanas de invierno, el sonido de la voz de su madre diciéndole que no se rindiera. Todo volvió a su mente. Más tarde esa noche, Vanessa se reunió con él una vez más en la azotea donde todo había dado un giro completo. La ciudad abajo estaba viva. Y en ese momento, Ilaiche sintió algo aún más grande que el éxito. Sintió un legado. Acabamos de lanzar algo que podría cambiarlo todo, dijo Vanessa. Ilaiche asintió lentamente, pero nunca olvidemos dónde comenzó. En silencio, en la lucha, en las sombras, sonrió. Y ahora brilla. Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, Ilaiche supo que esto era solo el comienzo. No solo por el motor, no solo por la fábrica, sino por cada desvalido al que se le había dicho que no era suficiente. Él era la prueba de que la grandeza no siempre entra por la puerta grande. A veces espera en el taller con las manos engrasadas y sueños demasiado fuertes para silenciarlos. Y esta vez, el mundo escuchaba.